Hola a todos, bienvenidos al curso Copias de Seguridad, cómo proteger los equipos informáticos y los datos de tu empresa en local. Mi nombre es Juan Antonio Robledo y soy el ponente de esta sesión. Lo primero, quiero recordaros que tenéis un panel de herramientas en el lado derecho de la pantalla de GoToWebinar, donde podréis encontrar una opción para podernos enviar cuestiones en cualquier momento del seminario. Lo podéis usar, como digo, en cualquier momento y, bueno, pues os contestaremos tan pronto como sea posible una vez que recibamos vuestras consultas. Este webinar forma parte de un ciclo que el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha de la Junta de Comunidades, BILIF, ha programado con el objetivo de que vosotros adquiráis una formación práctica y aplicable a vuestros proyectos. Todos estos cursos están impartidos por acreditados profesionales en cada una de nuestras respectivas materias. Podéis consultar más información en www.bilif.es o por mail en webinars@bilif.es. Como decía, mi nombre es Juan Antonio Robledo, soy director de Robledo Sistemas Informáticos y Seguridad. Soy consultor de sistemas, arquitecto de sistemas, consultor de ciberseguridad. Podéis consultar todo mi perfil profesional si tenéis curiosidad en la dirección de LinkedIn que aparece más abajo. Los objetivos del webinar son conocer qué es una copia de seguridad o backup. Vamos a utilizar mucho el anglicismo backup porque está más extendido y es más frecuente encontrarlo así. Los diferentes tipos de copia de seguridad o de backup que existen. Voy a explicar para que entendamos todos qué es la política de retención de datos, sumamente importante. Vamos a aprender a planificar correctamente un backup en función de esa política que hayamos decidido tener para la retención de datos. Y vamos a hacer una instalación de un software que existe en el mercado que es gratuito, Cobian Backup, y vamos a configurarlo para crear las tareas de backup que hemos definido en la planificación que iremos viendo a lo largo de la sesión. Los temas que vamos a tocar, con el índice es qué es una copia de seguridad, tipos de copia de seguridad, política de retención de datos, planificación de una copia de seguridad, instalación de Cobian Backup y creación de copias de seguridad con Cobian Backup. Empezamos con el primer punto, que es una copia de seguridad. Pues muy rápido y muy fácil y muy evidente. Una copia de seguridad, como decía, utilizamos habitualmente el anglicismo backup, es una copia de los datos originales fuera de la infraestructura que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. Es decir, hacer una copia de los datos de la empresa fuera de donde se suele alojar, del servidor, servidores, almacenamiento, donde suelen estar alojados, para que en caso de pérdida de esos datos, puede ser accidental, por una catástrofe, por un robo, por que hemos borrado un archivo accidentalmente o ha habido un daño en la aplicación y ha habido una pérdida de datos, esa copia de seguridad nos tiene que permitir revertir la situación y poder volver a operar con normalidad. Gráficamente, nosotros tenemos nuestro servidor con nuestros datos de nuestra aplicación, documentos. Tenemos un dispositivo de almacenamiento donde hacer esos backups. Lo que llevamos es una copia de esos datos. Las copias de seguridad, como comentaba, son útiles ante ciertos eventos y usos. Evidentemente, su principal uso es recuperar los sistemas informáticos y sus datos
de una catástrofe informática, bien sea natural, bien sea un ataque. Todos recordamos el 11S, que fue el paradigma de la recuperación de datos. Hubo empresas que desaparecieron porque desapareció toda la información que contenían, toda la información que manejaban y que soportaba el negocio. Podemos recuperar también o restaurar una pequeña cantidad de archivos que hayamos eliminado por una cuestión accidental, porque se hayan corrompido, porque hayamos tenido una infección de un virus informático de tipo ransomware, de estos que últimamente hay tantos pululando por la red y que hace que perdamos el acceso a los datos porque son cifrados por este software, por este ransomware. Pues la única forma de volver a la situación normal de operatividad es recurrir a las copias de seguridad. Y también nos permite guardar información histórica de forma más económica que mantenerla en el sistema principal. Y además mantenerla durante un periodo de tiempo el que sea necesario, sea por cuestión legal, sea por cuestión formal, por compromiso, contrato nuestro con nuestros clientes o porque sencillamente decidimos guardarlo por un periodo de tiempo determinado. Pues lo sacamos de los sistemas principales a sistemas de backup. A modo de resumen, un backup no es más que una copia de la información fuera del dispositivo donde manejamos habitualmente esa información, de forma que si perdemos esos datos, podemos recuperarlos y recuperar el funcionamiento normal de nuestro negocio y continuar como si no hubiera pasado nada. Continuamos con el siguiente punto. Voy a explicar qué tipos de copia de seguridad hay. Hay 3 tipos. Son completa, que es que hacemos un backup de absolutamente todos los datos. Diferencial, que hacemos un backup más reducido, e incremental todavía más reducido. Ahora veremos la diferencia entre los 3 para que lo entendáis perfectamente y podáis decidir cuál de ellos queréis utilizar en vuestra política de backup. El backup completo. Siempre se hace una copia de toda la información. Si yo hago un backup todos los días se copia toda la información. Sean ficheros que se hayan modificado, sean ficheros que no se hayan modificado. ¿Qué ventajas tiene? Precisamente eso, que cualquier copia contiene toda la información de forma que con tener acceso a una sola copia de seguridad tengo acceso a toda la información. Ahora veréis la diferencia con los otros métodos. Eso hace que la restauración de datos sea más sencilla, porque solo tengo que recurrir a una copia. Normalmente debería de ser la última. Por contra, necesito muchísimo más tiempo y muchísimo más espacio para almacenar eso. ¿Por qué? Porque todos los días almaceno absolutamente todo. El día 1 hago un backup con toda la información que contiene ese día. El segundo día hago un backup que podría ocupar más porque tengo más información. Y así cada uno de ellos a lo largo de una secuencia de días. El espacio total de backup que se está usando es la suma de todos esos backups individuales. Con lo cual, en una semana de 5 días, estoy como mínimo necesitando para hacer copias de seguridad 5 veces más espacio que el que ocupan los datos realmente. Seguimos con el siguiente método, es el diferencial. Solo se copian los datos y ficheros modificados desde la última copia de seguridad completa. Con lo cual se reduce mucho el volumen de los datos del backup. Eso es una ventaja que aporta esta metodología. Evidentemente también tarda menos, pero la restauración es más compleja.
si yo hago un backup completo a la semana y el resto los hago diferenciales, implica que tengo que recurrir el viernes, por poner un ejemplo, si quiero hacer la restauración del backup del jueves, tengo que recurrir a la copia completa del lunes más la última copia diferencial que se hizo, vamos a suponer que se hizo el miércoles. De esa forma tengo todos los datos. El día 1 hago un backup completo, como en el caso anterior ocupa todo lo que ocupa toda la información, pero aquí está la diferencia. El segundo día solo hago un backup de esos datos que se han modificado, que son nuevos, el día 3. Puede haber algo más de información, ese backup va a ocupar un poquito más, y así cada uno de los días. Con lo cual, mi backup va a ocupar muchísimo menos. Pero si yo quiero recuperar el backup del día 5, necesito el del día 1 más el del día 5. Vamos a ver el tercer modo, es el incremental. Se basa en el diferencial en hacer solo backup o copia de seguridad de los datos modificados. Pero desde la última copia, sea completa, sea diferencial o sea incremental. Es decir, se reduce muchísimo más, todavía más, el tiempo y la necesidad de capacidad para almacenar toda esa información, pero la restauración se vuelve mucho más compleja. Porque si yo volvemos al ejemplo que he puesto antes, el lunes un backup completo, de lunes a jueves he hecho backups incrementales y el viernes quiero restaurar la información del jueves, tengo que restaurar primero el backup completo del lunes, luego el incremental del martes, el del miércoles y el del jueves. ¿Cómo lo vemos eso gráficamente? Tengo el día 1, hago un backup completo, el día 2 hago backup de los nuevos datos o modificados desde la copia del backup del día 1, el día 3 los nuevos datos o datos modificados que sean diferentes desde el día 2 y así cada uno de los días. Con lo cual el backup ocupa muchísimo menos volumen, solo el total de la copia del último día y dificulta enormemente la restauración. Como veis, si quiero restaurar el backup del día 4, tengo que recuperar el backup del día 1, más el del día 2, más el del día 3, más el del día 4. Como resumen, los modos de backup. Tenemos 3, completo, diferencial, incremental. Veremos en la práctica el uso del completo y del diferencial porque considero que son los más prácticos y están en un justo equilibrio de dificultad en la restauración y de capacidad en el consumo de recursos disponibles para el almacenamiento de estos datos. Muy bien, pues continuamos con la política de retención de datos. Vamos a ver primero qué es esto de la política de retención de datos y no es ni más ni menos que es la norma que definamos, que establezcamos como empresa, que especifica qué tipo de datos o de documentos vamos a guardar durante cuánto tiempo. Puede haber documentos que solo tengan una validez limitada en el tiempo, solo necesitamos guardarla durante un periodo limitado de tiempo, semanas, meses. Puede haber documentos que por su carácter o porque legalmente ha de hacerse así, han de guardarse durante un periodo de tiempo mayor, varios años, o puede haber datos que sean volátiles y no necesitemos más que guardarlos de un día para otro, prácticamente. Entonces la política no es más que la recolección o la colección de todas estas reglas de retención que rigen a todos los documentos. Esto valdría lo mismo para documentos en papel, pero en este caso estamos hablando de documentos electrónicos.
documentos que están o datos que están alojados en uno o varios ordenadores. También puede, la política de retención puede definir cuántas copias de seguridad vamos a guardar de cada tipo antes de eliminarlas. No podemos ni debemos de mantener indefinidamente todas las copias de seguridad que hemos hecho a lo largo de la historia. Es una idea de cuánta capacidad de almacenamiento tendríamos que usar para ello. Entonces también tenemos que definir como parte de la política de retención qué periodo de tiempo vamos a tener la información almacenada y cuántas copias de seguridad vamos a tener guardadas. A modo de resumen, la política de retención es la que vamos a definir para permitirnos luego hacer el siguiente paso, que es la planificación de la copia de seguridad, cual vamos a definir qué queremos guardar, cuánto tiempo lo queremos guardar y cuántas copias de seguridad vamos a almacenar de ese tipo. El siguiente paso a realizar es la planificación de una copia de seguridad. Ya sabemos qué tipos de copia de seguridad podemos hacer, ya hemos definido qué queremos guardar y por cuánto periodo de tiempo, pues ahora vamos a planificar una copia de seguridad. Vamos a realizarla en función, como digo, de cómo queremos hacer la copia. Y os voy a plantear una copia de seguridad que mantiene un periodo de retención semanal, mensual y trimestral, con un periodo de retención máximo de 1 año. Es decir, no se va a almacenar información más allá de 1 año. Vamos a tomar como periodo de inicio una semana natural, empieza por el lunes. ¿Y qué voy a hacer el lunes? Una copia completa. El martes voy a hacer una copia diaria diferencial. El miércoles voy a hacer copia diferencial también. Y el jueves voy a hacer la tercera copia diferencial. Son 4 copias diarias, una completa, 3 diferenciales. ¿Y qué hago el viernes? Identifico la copia como copia semanal. Semana 1. ¿Qué vamos a hacer con las demás semanas de ese mes? Exactamente lo mismo. Pero el viernes tenemos una copia que vamos a guardar como semana 2. Para la siguiente semana, misma operación. Backup completo el lunes, martes, miércoles, jueves diferenciales. Y el viernes otro backup completo para la semana 3. Llegamos a la cuarta semana. ¿Y qué es lo que hago? De lunes a jueves utilizo la misma planificación de copia diaria, pero el viernes ya guardo, catalogo, luego veremos en Cobian cómo se hace, defino esa copia ya no como semanal, sino como mensual. Entonces, tomamos como referencia este primer mes y ya podemos estar viendo periodos de retención semanal y mensual. Tenemos el primer mes. ¿Qué hacemos el segundo mes? Exactamente lo mismo. Pero al último viernes la copia la identificamos como mes 2. Como veis, estoy reutilizando las semanales S1, S2, S3. Eso significa que el periodo de retención, o sea, si yo quiero recuperar en el mes 2 los datos del viernes de la semana 3, tengo que recurrir al backup etiquetado como semana 3, que ya ha sustituido al backup del mes 1. El tercer mes, lo mismo, pero ya guardo el último viernes como trimestre 1. Entonces, si yo defino que guardo backup de 4 trimestres, estoy asegurando que voy a retener los datos durante un año.
podría hacer también una copia anual y retenerla durante periodos de tiempo más largos. Es decir, conservando esas copias de seguridad durante periodos de tiempo más largos. Esto que puede parecer confuso y poco definido, cuando veamos cómo se aplica en la realidad con Cobian, lo vais a ver más claro y vais a ver que es muy fácil llevar una planificación, incluso ejecutarla directamente en Cobian. Va a ser mucho más sencillo que hacer la definición teórica. Muy bien, pues hemos visto que la planificación no es ni más ni menos que definir un calendario en el cual definimos cuándo queremos hacer copias diarias, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales o con el periodo de retención que nosotros definamos en función de la naturaleza de nuestros datos y de las necesidades que tengamos. Bien, pues continuamos. El siguiente punto es la instalación de Cobian Backup. Como decía, es un software gratuito, lleva muchos años en el mercado, llamémoslo un mercado aunque sea gratuito. La forma de localizar, de buscarlo, de descargarlo, pues la forma más sencilla para no recordar direcciones web es buscar Cobian Backup en cualquier buscador, cualquier navegador. Y ahí tenemos directamente como primer resultado, debería ser el primer resultado, la página web del desarrollador del producto, que es Cobian Soft. Ahí lo tenéis. Aparecerán también muchas otras alternativas de descarga. Nos llevan a engaño, como son las que se ven en la parte inferior, que debemos de evitar siempre, por una cuestión de seguridad en nuestros equipos. Una vez que accedamos a ese enlace de Cobian Soft, veremos esta pantalla o similar si hacen un cambio de la versión de Cobian, pero no diferirá mucho. Ahora están ya la versión 11, nombre clave Gravity. Y si veis hay un texto que pone Download it here. Es el enlace que nos llevará a la página de descarga. Pulsamos en ese enlace, Download it here. Y pasamos ya directamente a la página del enlace de descarga. Como veis, ahí tenéis directamente el enlace de la descarga del producto para, en principio, cualquier versión de Microsoft Windows, sea 32 o 64 bits. Muy bien, pues vamos a hacerlo en la práctica. Busco Cobian Backup. Voy al enlace Cobian Backup de la página web cobiansoft.com. Tengo aquí el texto que comentábamos, Download it here. Pulso. Y tengo varias versiones más antiguas. Si por alguna necesidad de compatibilidad tengo que descargarlas, lo habitual, lo normal será descargar este software. La última versión siempre. Muy bien. Se está descargando. No tiene un tamaño muy grande, con lo cual no tardará demasiado. Mientras se descarga, aprovecho para comentaros que para facilitar las tareas de copia de seguridad deberíais de consolidar todos los datos en un solo sitio, en un solo ordenador, en un solo punto, en un solo dispositivo de almacenamiento. Puede ser un NAS. Un NAS es un dispositivo de almacenamiento en red
normalmente puede ser más barato que, por ejemplo, disponer de un servidor de archivos dedicado, que no es más que eso, pero en un formato, bueno, más compacto, que además integra múltiples discos duros, con lo cual hace que sea todavía más robusto en cuanto a que haya daños en los dispositivos de almacenamiento. Bueno. Bien, una vez descargado, ejecutamos con doble clic. Podemos seleccionar el idioma de la instalación. Bueno, veis que la traducción es un poco especial. Pulsamos próximo en vez de siguiente. Aquí es importante tener claro este concepto que vamos a ver. Si instalamos la aplicación como un servicio, como propone por defecto, se ejecutará siempre aunque nosotros no hagamos logón en el ordenador. Si tiene programadas, configuradas tareas, se ejecutarán independientemente de que nosotros conectemos o no conectemos, arranquemos o no arranquemos la aplicación. Es decir, funcionará de forma autónoma. Si estáis utilizando configuración de red, con restricciones de red, tenéis un dominio de Windows, tendréis que indicar un dominio, nombre y contraseña a un usuario que tenga acceso a la información que se quiere hacer, de la que se quiere hacer backup. Si es un sistema local que tiene la configuración predeterminada, os puede valer la cuenta de sistema local. En este caso es la que voy a utilizar. Continúo. Me advierte que al elegir una cuenta de sistema local puede que no tenga acceso a los recursos de la red. Como no voy a hacer backup de recursos de la red, sencillamente voy a hacer backup de recursos propios, locales, que están en el disco duro del ordenador donde estoy instalando Cobian. Es válida esta configuración. Continúo e instalo. Instala un producto que se llama Valium Shadow Copy, que nos permite hacer copias de seguridad de archivos, aunque estos archivos estén usados por otras aplicaciones. Puede que sean problemáticas con algunas bases de datos porque puede hacer copias de seguridad en un estado corrupto y luego no recuperable, pero para archivos en general es suficientemente robusto. Muy bien, pues terminada la instalación, pulsamos el botón terminar. Y ya tenemos instalado Cobian Backup en nuestro ordenador. Una vez instalado, podemos ver en la barra de Try Icon, en la barra de iconos, que tenemos un nuevo programa en ejecución, que es Cobian Backup 11, Gravity en este caso es la versión que hemos instalado. Si pulsamos botón derecho, tenemos la opción de salir, es cerrarlo, abrir o ejecutar todas las tareas que estén programadas ahora. En nuestro caso, pues vamos a hacer abrir o, más sencillo, doble clic. Y con esto ya tenemos instalado Cobian Backup. A modo de resumen, buscamos Cobian Backup en Google. Como ejemplo, cualquier navegador que prefiráis usar. O accedemos directamente a www.cobiansoft.com. Evitamos acceder a cualquier otro sitio de descargas que sea alternativo a este. Ejecutamos el instalador, elegimos el usuario, que es la única peculiaridad que tenemos que tener en mente, y seguimos hasta el final. Con eso ya tenemos instalado el producto. Y vamos con la última parte de este seminario, que es
cómo crear copias de seguridad con Copy and Backup. Pues vamos directamente a Copy and Backup. Vamos a proceder directamente a crear tareas. Luego veremos alguna opción que puede ser interesante conocer en las herramientas y el uso del interface, pero lo veremos mucho más claro una vez que tengamos tareas definidas. Para crear una tarea, pulso el menú Tarea, Nueva tarea o botón derecho en esta zona de la ventana y lo mismo tenemos el mismo menú, Nueva tarea. Lo primero, hemos definido que vamos a hacer un backup diario diferencial. Pues vamos a llamar, lo primero que tenemos que hacer es nombrar la tarea, nombrar ese backup y lo vamos a nombrar diario diferencial. Voy a copiar el nombre porque luego lo voy a usar. No hay podemos agrupar los backups, por ejemplo, si tenemos diferentes tipos de datos. En este caso solo hay un grupo, pues no selecciono ninguno. Aquí puedo activar o desactivar una tarea ya creada o crearla sin activar para que no se ejecute de forma automática. Defino si quiero incluir subdirectorios. Una vez que seleccione los directorios donde voy a hacer las copias, de las que voy a hacer las copias, perdón. Crear respaldos separados, utilizar la lógica de atributos y usar Value Shadow Copy, que normalmente será bueno tenerlo activado. Lo voy a desactivar para el ejemplo por una cuestión de que es más rápido a la hora de ejecutar los backups. Entonces, bueno, cuando es un backup largo nos va a dar igual, apenas va a significar unos segundos más, pero desde el punto de vista de que estamos haciendo una pequeña demostración, pues tampoco vamos a poner tiempos de espera. Y el tipo de respaldo diferencial. Como veis, tenemos completo, diferencial e incremental. Bueno, incluso nos permite crear tareas vacías como un planificador de eventos y ahora veréis por qué. Siguiente punto, ficheros. Aquí en fuente defino de qué quiero hacer copia de seguridad. En destino defino dónde quiero hacer la copia de seguridad. Agrego la fuente. Puede ser una conexión FTP con un servidor. Pueden ser archivos sueltos, ficheros sueltos. Esta es la ayuda, manual quiere decir la ayuda. O carpetas. Yo he creado una carpeta donde tengo documentos que quiero hacer copia de seguridad. Selecciono carpeta y selecciono la carpeta que he creado con documentos, donde almaceno los documentos de mi empresa. Puedo editarlo para cambiar la ruta, puedo eliminarla, puedo ordenarlo, si quiero que haya una ordenación alfabética que me facilite si tengo una lista muy grande de objetos, de carpetas, archivos, etcétera, que me permita visualizarlo de una forma más cómoda. Y, por supuesto, tengo que decidir dónde hago esa copia de seguridad. Esa carpeta de seguridad puede ser un servidor FTP remoto o una carpeta. La carpeta puede estar alojada, evidentemente, en la misma máquina de la cual estoy haciendo copia de seguridad, pero eso no tiene ningún sentido. Normalmente será un directorio en otra máquina o un dispositivo de almacenamiento externo. Voy a aprovechar este momento para plantearos una posible solución de backup más o menos económica y funcional y algunas normas que hay que seguir siempre que se hace una copia de seguridad. Lo primero
es decir que antes se utilizaban dispositivos de grabación, cartuchos DAT, Ultrium, en el cual yo tenía 8, 10, 12 cartuchos para utilizar diariamente, para la copia semanal, para la copia mensual, y tenía que introducirlos manualmente en el lector, la unidad de grabación. Eran caros, eran muchas veces problemáticos porque las cintas se estropeaban con cierta facilidad y no era infrecuente que fueras a hacer una restauración y encontraras que el backup no era válido. Hoy por hoy, en una empresa más pequeña, en la cual los datos son limitados, planteo una alternativa. Y voy a plantear un par de alternativas. La primera sería utilizar un almacenamiento en red, un NAS. El problema es que si ese equipamiento, ese NAS, está alojado en el mismo edificio, en la misma instalación que el origen de los datos, que el servidor o el ordenador donde tengo los datos de los que estoy haciendo copia de seguridad, si hay una catástrofe o hay un robo y se pierden ambas fuentes, pierdo tanto la copia original como las copias de backup. Es importante tener claro el concepto de que una copia de seguridad debe de estar físicamente en un entorno diferente al que está la fuente original de datos. Si tengo una caja fuerte, lo puedo introducir a la caja fuerte, reduciré el riesgo de robo, aparte que tiene cualidades ignífugas como caja fuerte, o sencillamente me lo llevo a casa, me lo llevo a otro local, me lo llevo a otra ubicación. ¿Qué recomiendo como alternativa a esos cartuchos o a este NAS como copia de seguridad? Utilizar discos duros externos. No hablo de pendrives. Los pendrives se deben de manejar siempre como unidades de transporte, no de almacenamiento de información, porque tienen un índice de fallos demasiado alto. Un disco externo, salvo que se hagan movimientos bruscos con él o se le golpee, tiene una durabilidad mucho mayor. ¿Y por qué dos? Como mínimo para alternar diariamente o como mínimo para tener las copias diarias en un disco duro y las de periodo más largo, semanales, mensuales, trimestrales, etcétera, en otro almacenamiento. Es decir, haría copias en un disco duro de lunes a jueves y en el otro los viernes. Pero ¿qué es importante? No tener el disco duro encima del ordenador del que estoy haciendo copia de seguridad. Si hay un robo, un incendio, un incidente en ese local donde tengo alojado ese ordenador, el mismo incidente, robo o evento que ocurra va a afectarle al dispositivo de copia de seguridad. Con lo cual no tendré ni la copia ni tendré la copia de seguridad. Perdón, ni el original ni la copia. Con lo cual pierdo cualquier opción a recuperar la información. Por eso debemos de guardar una copia de seguridad o uno de los discos, se podrían utilizar más perfectamente, en una ubicación diferente. Bien porque me lo llevo a casa, bien porque tengo una caja fuerte y puedo guardarlos dentro. Es muy importante, es muy habitual esa situación en la que están los discos duros de backup sobre el ordenador o el servidor del cual se está haciendo ese backup y se mantienen conectados siempre. Si a ese ordenador además le afecta un software, un malware de tipo ransomware, estos que cifran los archivos y piden un rescate por recuperar la información, si el disco de copia de seguridad está conectado en ese momento al ordenador
con los datos que ha sido infectado, también le puede afectar y le afectará la infección. Con lo cual volvemos a estar en la situación en la que hemos perdido los datos originales y la copia de seguridad. Bien, pues teniendo esto claro, como ahora mismo no tengo conectado al equipo ningún disco externo, voy a crear una carpeta que la voy a llamar backup, que vamos a usarla como si fuera el disco externo donde voy a hacer las copias. Seguimos con la configuración de la tarea. Horario. Quiero hacer una copia diaria, pero la quiero programar semanalmente, porque quiero hacerla lunes, martes, miércoles y jueves. Defino la hora, por ejemplo, voy a aprovechar la hora en la que no estoy trabajando porque estoy en la hora de la comida. Vamos a poner las 14:30 como hora de inicio de ese backup. Dinámica. Aquí ya empezamos a tener que tener muy en cuenta parámetros que hayamos definido a la hora de crear nuestra política de backup. En este caso, como es una copia de seguridad incremental, quiero que el respaldo completo se haga siempre los lunes, tal y como he definido en mi planificación. Eso significa que automáticamente cuando hago un backup el lunes se va a hacer completo, martes, miércoles y jueves se va a hacer incremental, de forma que reduzco el espacio y el tiempo usado para hacer esa copia de seguridad. Además, voy a poderme permitir, porque tengo espacio suficiente para hacer esas copias, decir que quiero guardar todos los diarios de un mes, con lo cual quiero guardar 4 copias completas y quiero copiar todos los diferenciales de ese mes. Son 3 días de diferencial por 4 semanas, 12 diferenciales. ¿Qué ocurrirá cuando se haga la quinta copia completa? Pues que la más antigua, la primera, se eliminará. También puedo definir la prioridad. Esto es en cuanto al uso de los recursos del ordenador con el que estoy haciendo la copia de seguridad. Normalmente con tener una prioridad normal debería de ser suficiente. Siguiente punto de definición de la nueva tarea, archivo. Hay dos formas básicas de hacer la copia de seguridad. Guardar los archivos tal y como están originalmente o comprimirlos en un solo archivo y tener todos los archivos comprimidos. Ventajas de no comprimir es que tengo acceso inmediato a todos los archivos, igual que los tengo en la fuente original de la cual he hecho copia de seguridad. Ventajas de comprimir: muy probablemente ocupará mucho menos espacio y además me permite asegurar la información, porque de nada me sirve tener un backup que si pierdo, me roban el disco duro donde tengo las copias de seguridad, cualquiera puede acceder a la información contenida. Entonces, mi recomendación es comprimir con zip, más que nada porque es un formato más estándar que 7-zip, que es necesario un descompresor específico, aunque es gratuito. No podéis utilizar sin problemas ese formato también. Yo, en cualquier caso, como digo, voy a utilizar zip. Me permite dividir los archivos, si es un zip muy grande, en tamaños más pequeños, si quiero exportarlo a otro tipo de unidad, por ejemplo a un DVD. Si el backup ocupa más de 4,7 gigas, lo voy a partir en tantos archivos como sea necesario, no mayores de 4,7,
de forma que pueda grabarlos en un DVD. En un principio, como lo voy a copiar a un disco duro externo, no voy a dividirlos. Me permitiría comprimir individualmente cada archivo, pero lo que quiero es que comprima todo el backup en un único archivo. Comentario del archivo. Antes he copiado el portapapeles el nombre de la tarea, pues he puesto el nombre de la tarea. Y me permite, que esto es la otra ventaja que, como comentaba antes, tiene la compresión, que es poder cifrar ese fichero y proteger con una contraseña la información de la cual he hecho copia de seguridad. El formato de compresión de cifrado que utiliza, perdón, no de compresión, de cifrado, es AES y permite utilizar métodos de 128, 192 y 256 bits. ¿Qué significa? Cuanto más alto es el valor, el número de bits, más segura es el cifrado, más fuerte es, pero también es cierto que tarda más en realizarse. Ahí tenéis la nota, la compresión ralentiza el respaldo y lo hace menos robusto. ¿Por qué? Porque si puede haber una falla a la hora de hacer la compresión, o podemos perder la contraseña. Si no tenemos la contraseña, no podremos acceder a la información de la cual se ha hecho copia de seguridad. Selecciono formato AES 256 y tengo que escribir una palabra, una contraseña, aquí lo llaman frase clave, pues la contraseña de backup. Según la voy complicando con tipos, números, símbolos, mayúsculas, minúsculas y la hago más larga, veis que el indicador de calidad de la frase clave va incrementándose, lo cual nos da información de lo robusta que es la contraseña. Tendríamos que confirmarla y de esa forma obtendríamos un backup con cifrado. Por comodidad para la demo voy a hacerlo sin cifrar. Continuamos con las demás opciones. Filtros. Muchas veces queremos hacer un backup de un directorio, una carpeta, en la cual hay diferentes tipos de archivo y hay algunos que conocemos que no es necesario, no queremos hacer copia de seguridad. Por ejemplo, los archivos ejecutables que puede haber, porque ahí hay una carpeta que contiene una aplicación. Pues tenemos dos opciones. Hacer una copia de lista blanca o de lista negra. Lista blanca es que incluya solo estos ficheros, es decir, si yo incluyo aquí máscaras o ficheros o carpetas, o bueno, aquí vemos un grave error de traducción, solo hará copia de esos ficheros usando máscaras. Voy a aplicarlo utilizando la exclusión, que es más útil, o considero que es más útil. Por ejemplo, si quiero excluir dentro de una carpeta un archivo que nos haga copia, seleccionaría ese fichero, una subcarpeta, la incluiría aquí, o utilizo una máscara. Por ejemplo, digo que no quiero que haga copia de ningún ejecutable, separo con una coma, y que no quiero que haga copia de ningún fichero de música, y tampoco quiero que haga copia, de ningún archivo de vídeo con extensión AVI. Pues aquí tengo los tres incluidos. Entonces, va a hacer copia de seguridad cuando se ejecute la tarea de todos los archivos contenidos en la carpeta que definí en ficheros que no sean de este tipo. Continuamos. Eventos. Puedo configurar para que se ejecuten tareas previas a la copia de seguridad o posteriores. Están algunas predefinidas, como son ejecutar y esperar, cerrar un programa, por ejemplo, si queremos estar seguros de que el programa de la aplicación de la empresa está cerrado para que la copia de seguridad se haga correctamente,
de tener un servicio nos puede servir, por ejemplo, si queremos hacer la copia de seguridad de una base de datos. Parando el servicio nos aseguramos de que la copia va a ser coherente y no va a haber ningún problema de corrupción. Entonces lanzamos los eventos que queramos. En este caso no necesito configurar ninguno. De hecho, podemos cancelar la tarea de backup si alguno de los eventos falla. Es decir, si no he podido parar la base de datos o ha fallado el parar la base de datos, no tiene sentido que haga la copia de seguridad. Entonces, me generará un error, pero no se realizará esa copia. Eventos post respaldo. Es parecido al anterior, pero se van a ejecutar una vez finalizada la copia de seguridad. Por ejemplo, podemos decir que apague el ordenador. Nos pide confirmación de que queremos terminar todas las aplicaciones con cambios sin guardar. Si no, esto sería, vamos a borrarla, vuelvo a crearla, digo que no fuerce la terminación. Pues cambia un parámetro que podría haber introducido manualmente. Como voy a hacer varios ejemplos y no puedo permitirme que se apague el ordenador, voy a quitar la tarea. También me permite decidir si quiero que se ejecute esta tarea o no en función del éxito del evento de prerrespaldo. Es decir, si yo he parado algo que luego quiero arrancar, si no se ha fallado el pararlo, no lo arranco. Y en avanzado tenemos algunas funcionalidades como que nos permite borrar carpetas vacías, incluye el tipo del respaldo en el nombre ahora lo veremos en el zip que genera, y alguna tarea, alguna funcionalidad más, alguna opción que normalmente no se utilizan. Sí puede ser interesante, antes hemos visto que el servicio se arranca con el usuario del sistema. Si queremos utilizar otro, porque si no, no podemos acceder a esa información, bueno, pues aquí podemos decidir para esta tarea qué usuario la ejecuta. Y con esto ya hemos configurado la tarea. Ya tenemos la tarea creada, diario diferencial. Aquí podemos ver en propiedades de la tarea el resumen de la configuración. En historia no tenemos nada porque no se ha ejecutado todavía nunca. Y en diario nos dice, pues en esa jornada, en ese día, qué ha ocurrido con esa tarea. Pues en este caso se ha programado y se ha cargado. Bien, pues ahora rápidamente vamos a crear las demás tareas. Nueva tarea, ya tenemos la diaria. Vamos a llamar a esta semanal. Aquí nos propone los mismos parámetros que habíamos puesto en la anterior. Aquí la quiero completa, es decir, quiero los viernes que se haga una copia completa. Ficheros, selecciono mi carpeta. El destino ya está predefinido, horario está predefinido. Ahora le digo que solo quiero que se haga los viernes. A ver. Aquí está. Tengo que seleccionar el tipo de horario mensual. Tengo que abrir, marcar, seleccionar los días de la semana para que no me pida un día del mes, sino que días de la semana. Los viernes, primer, segundo, tercer viernes. A la misma hora. Continuamos la dinámica. Quiero que guarde cada viernes, lo guarde durante 4 viernes, pues mantengo 4, de forma que pueda recuperar mensual. El archivo, como hemos visto, lo quiero comprimido, sin cifrar, en este caso para el ejemplo, comento como semanal,
filtros, pues quiero incluir, por ejemplo, que no copie los ejecutables, no quiero programar ningún evento y en avanzado predeterminado. Y aquí tenemos nuestro backup semanal esperando al primer, segundo, tercer viernes del mes a las 14:30 para ejecutarse. Y creamos la nueva tarea, que es el backup mensual. Mantenemos los datos que teníamos anteriores, completo, en ficheros seleccionamos nuestra carpeta que queremos hacer copia de seguridad. Horario. Lo quiero hacer para el cuarto y si hubiera un quinto viernes del mes, a la misma hora, con la misma dinámica, solo quiero guardar 3 porque es para trimestral, archivo mensual, no voy a poner ningún filtro, no voy a poner ningún evento y aquí lo tenemos. Este backup que se va a hacer el cuarto y último viernes de cada mes a las 14:30 y se van a guardar 3 copias, es decir, se va a copiar, se va a guardar un trimestre completo. Y así podríamos ir creando todas las tareas, teniendo en cuenta nombres, horarios, puedo hacerla anual, para que se haga el último viernes de cada mes. O último mes de cada mes. O por cronómetro, cada X tiempo, manualmente. Evidentemente no se programaría. O al iniciar, es decir, cada vez que arranco el ordenador, se haría la copia de seguridad. ¿Cómo lanzo una copia de seguridad? Normalmente esperaré a que se ejecute de forma automática en función a la programación que le he definido. Vamos a ver, tengo la carpeta documentos, con 3 documentos, y tengo la carpeta backup vacía, porque no he hecho ningún backup todavía. Muy bien, pues voy a lanzar manualmente la tarea diario diferencial. Puedo hacerlo seleccionándola y pulsando el botón derecho para que aparezca el menú. Por cierto, aquí tengo más opciones, como es clonar la tarea, que puede ser interesante, editarla o borrarla. En este caso lo que quiero es ejecutar la tarea seleccionada. Puedo lanzar varias a la vez. En este caso quiero hacer solo una ejecución, solo de esta tarea. O puedo seleccionar el botón que tenemos aquí arriba. Incluso me pregunta si quiero apagar el ordenador cuando termine el backup. Evidentemente no. Bien, pues ya está lanzado el backup y vamos viendo en el diario lo que está ocurriendo. Bueno, pues ya ha terminado, sin errores. Muy importante, el historial. El historial vamos a ver cada vez que se genera una lista, una entrada en esta lista cada vez que se hace una copia de seguridad o se intenta hacer una copia de seguridad de este tipo. Si selecciono otra semanal, la historia no tiene nada porque no se ha ejecutado nunca. El diferencial aquí la tengo. Respaldo completo, no ha habido ningún problema. Y aquí tengo el directorio de backup. Aquí tengo lo que sería mi disco duro externo con la copia de seguridad. Y que tengo un fichero zip con el nombre de la carpeta, la fecha y la hora a la que se ha hecho el backup y el tipo. Como no hay ninguno para hacer un diferencial, el primero ha de ser completo. Si abro el archivo, vamos a abrirlo con otra utilidad para verlo más cómodamente, con 7zip. Muy bien, tengo la carpeta documentos y dentro los 3 documentos que hemos visto que tenía en la carpeta que he seleccionado para hacer la copia de seguridad. ¿Qué pasa si vuelvo a ejecutar sin haber modificado ningún documento esta tarea? Pues vamos a verlo.
Como ha vuelto a hacer otro backup completo, porque lo he lanzado manualmente, pues me ha vuelto a copiar absolutamente todo. Si hubiera dejado que transcurriera el tiempo y se hubiera ejecutado solo, se hubiera ejecutado un diferencial. Para que veáis cómo funciona el diferencial, voy a crear una tarea exclusiva para respaldo diferencial, manual. Yo creo que es muy interesante que veáis, bueno, cómo funciona el backup diferencial. Lo lanzo. Me ha hecho el primer backup completo. Y bueno, parece que el manual no deja hacer más que backup completos. Puede ser un problema de esta versión. En cualquier caso, siempre hace backup completo. Mejor que haga backup completo a que no haga ningún backup. Si selecciono el semanal, lo ejecuto. Insisto, esto está programado, no hay que ejecutar manualmente. No será necesario normalmente hacer un backup semanal, lanzar manualmente los backups. Se ejecutarán de forma automática cuando se cumpla la condición de la programación, por periodo, por fecha y hora. Este ya está respaldado. Tenemos todos los backups que hemos hecho. La diferencia es el timestamp, la fecha hora que guarda el nombre del archivo. Si quisiéramos separar backup semanal del mensual, por ejemplo, vamos a hacerlo con el mensual que no lo hemos ejecutado. Si yo tengo una carpeta que se llame mensual dentro, que se llame mensual, no, se llame como tú quieras, evidentemente. Yo la he llamado mensual y lo que le digo a la tarea mensual, la edito, me voy a ficheros, destino, y agrego, vamos a ver, que la copia se haga el mensual y quito el destino anterior. Como podéis ver, puedo tener varios destinos de la copia de seguridad también, con lo cual puedo hacer que copie simultáneamente a varios sitios en una sola tarea. Pues ejecuto la tarea mensual, donde se creará el fichero zip dentro de la carpeta mensual. De esa forma puedo tener visualmente más organizado estos backups. ¿Cuántas copias habrá de cada tipo? Pues todo dependerá de lo que hayamos indicado en copias completas a conservar. A partir de la cuarta se borrarán las antiguas. De esa forma mantenemos, en vez de tener un acumulado de ficheros enorme, que al final podemos tener un problema de espacio en la unidad de backup, o sencillamente no nos hace falta y punto, pues el propio sistema mantiene limpio el número de copias, es decir, mantiene limitado el número de copias. Y visto esto, ya hemos visto cómo programar las tareas de copia de seguridad, pero importante cómo hacer la copia de seguridad es cómo restaurar los datos. En este caso lo tenemos muy fácil. Restaurar los datos es tan sencillo como, ya lo hemos visto, abrir el archivo comprimido y ya tenemos acceso a ellos, es decir, copiarlos donde los necesitemos, donde estuvieran, sin más. ¿Qué hay que vigilar? ¿Qué tenemos que mirar cuando tenemos Copy and Backup instalado? La historia de las tareas.
que se hayan hecho los respaldos y se hayan hecho correctamente, que no haya errores. Un backup mal hecho no nos sirve para nada. Un error, se pueden producir errores cuando intenta acceder a cierta información, puede haber errores de todo tipo que habría que tratar de forma unitaria. Pero debemos de vigilar que se hacen los backups. Idealmente también habría que hacer una prueba de restauración. Es decir, deberíamos de coger al azar cualquier día un archivo histórico y descomprimirlo en una carpeta temporal para verificar que no hay ningún problema de corrupción y que se descomprime correctamente y que se puede acceder a la información correctamente. En la herramienta Cobian tenemos un menú de herramientas donde disponemos de diferentes herramientas que en principio son muy especiales. Por ejemplo, el descifrador nos permite cifrar y descifrar archivos. Si queremos protegerlos con una contraseña. El descompresor viene a ser algo parecido a WinZip. O sea, lo podríamos utilizar también para restaurar los archivos comprimidos. Como utilizamos zip y es estándar. Un borrador. Esto permite borrar de forma segura archivos. Un archivo borrado, realmente la información se mantiene en el disco duro. Si hago un borrado seguro, se sobrescribe la información que contenía ese archivo antes de borrarlo, con lo cual lo convierte en totalmente recuperable. Y bueno, más herramientas que mayor o menor utilidad, sinceramente no se suelen utilizar habitualmente. Y luego tengo, bueno, pues gestión del diario. El diario es lo que ha ocurrido en la última tarea para cada una de ellas. Permite borrarla, guardarla, imprimirla. La historia, exactamente lo mismo. Lo que hemos visto en el menú de tareas. Y la lista de backup. Por defecto se utiliza la lista predeterminada. Podemos tener varias listas de backup, pero solo ejecutándose una. Es lo único que hay que tener en cuenta, salvo que le importemos y las juntemos todas en una sola lista. No es un concepto que en principio merezca la pena demasiado. No deja más que ser una lista de tareas, pero solo podemos ejecutar una lista, por lo cual nos basamos en la lista predeterminada. Y con esto hemos visto cómo crear copias de seguridad con Cobian Backup. Recordar, es transportar la planificación a tareas. Las tareas se ejecutan automáticamente y hay que vigilar los diarios y el historial, especialmente el historial. Y os recomiendo que alguna vez hagáis una restauración de prueba para verificar que todo funciona correctamente y que no os vais a encontrar con la sorpresa de que el día de tener que recurrir al backup no funciona por algún motivo. Cada tarea es una programación diferente, lo que hemos estado viendo en Cobian. No tiene mayor dificultad, es un programa que trata muy bien la conceptualización de las copias de seguridad. Muy bien, pues os recuerdo la referencia de cobiansoft.com, no en ningún otro sitio para descargar este software. No tiene gran dificultad, está más o menos traducido, hemos visto que había alguna que otra rata. Y nada más, solo daros las gracias por vuestra atención, vuestra participación. Cualquier duda o información la atendemos en la dirección de correo que aparece en pantalla, ese número de teléfono. También os recuerdo que recibiréis una encuesta de satisfacción después de visionar este tutorial. Y que, bueno, contamos con vuestra respuesta para ayudarnos entre todos a mejorar la calidad de estos vídeos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra.